empeño por salvarme, que te lleva a dar la vida por amor. Vamos a tomar el tema versando sobre un primer versículo, pues sobre dos versículos. Uno de ellos donde el Señor dice: porque de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma. Ese es uno. El otro está cuando Pedro dice, a insinuación de Jesús: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? Y solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ahí en Mateo capítulo 16, versículo 26, tenemos la primera mención para hablar del tema de decisiones que traen consecuencias. Decisiones que traen consecuencias. ¿Cuál es el tema? Decisiones que traen consecuencias. Todo en esta vida tiene una causa y un efecto. También tenemos teoría y experiencia o práctica. Primero aprendemos teóricamente y después podemos ponerlo por obra, ¿verdad? Siempre en la vida hay dos lados, o sea, el placer y el dolor. No hay gente que no sufra, que no llore, que no padezca. No es posible vivir en un Edén, porque el Edén se perdió, excepto que lo vayamos a, que el Señor, permitamos que el Señor forme lo que se perdió. No es fácil para la carne, nuestro ser humano, nuestra humanidad no es fácil. Pero ya sometida a la voluntad de Dios, el Señor dice: lleven mi carga, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Si entramos en esa dimensión, pues ya la hicimos, hermanos. De otra manera estaremos como iglesia con problemas. Uno que otro miembro quizá, o a lo mejor más que uno que otro, a lo mejor la mitad de la iglesia, a lo mejor toda la iglesia, entrara en una situación equivocada. Pero mire, pues nunca faltan pelos en la sopa. Siempre no falta alguien que, decía la hermana Esparza de otra persona muy especial. La hermana Esparza la apreciaba mucho a esa persona, pero no dejaba de comentar lo especial que era esa persona. Y bueno, sin enojo, pero decía comentando, a esta persona citaba su nombre, más confianza con los amigos. Y decía esta persona, fulana de tal, Dios hizo el molde, Dios la creó y luego tiró el molde, porque no hay otra igual. Era muy especial, pero amaba a Dios, hermanos. Esa persona amaba a Dios y murió amando a Dios. Entonces vamos a ver, pues, a la brevedad posible dentro de lo que Dios nos capacite, y el aguante de ustedes, tienen calor, sí, pero despójense del calor y vale la pena pagar un cortísimo precio. Es nada en comparación a lo que
el Señor llevó por nosotros. Entonces vamos a ver aquí en el Mateo 11:30. Está allí, dice que mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Esto es posible cuando ya vamos siendo espirituales. ¿Sí? A medida que vamos creciendo en el espíritu, pues dejamos de ser delicados, exigentes, enojones, dejamos de ser de cristal. Pues hoy yo puedo tirar esa botella, no le pasa nada porque no es de cristal. Pero lo que es de cristal es muy delicado. Quizás sea muy fino o de mucho valor. Quizás sea apreciado como elegante, hermoso. Pero aún así, en un tris, con cualquier cosita, cualquier insinuación, yo les pido que al oír la palabra la interpreten correctamente. Si no les queda el saco, hermanos, no se lo pongan. Pero si les queda, pues es de sabios ponérselo. Porque ¿por qué enojarse en caso dado si eso no me queda? Pero si me queda, pues tengo que personalmente reconocerlo. Porque eso me va a hacer bien. En las iglesias hay mucho daño por malas interpretaciones y terminamos echándole la culpa a la persona diciendo lo dijo por mí. Pues aquí ya en este lugar lo decimos por todos. Lo decimos porque el pecado es universal, es general, y el que no cae resbala. Pero venimos a este hospital para que el Señor nos sane. Aquí debe de haber puros enfermos, cojos, mancos, ciegos, sordos. Pero la palabra de Dios cura. Dice uno de los salmos, y envió su palabra y sanólos o curólos cuando ellos clamaron a Dios en su angustia. Iban por el desierto y se rebelaron, porque se rebelaban, hermanos. Llevaban en medio, fíjense lo maravilloso de Dios. ¿Qué creen? Salieron egipcios junto con los judíos. No todos los egipcios, pero algunos que creyeron en el principio para salir de Egipto, por la tierra prometida que el Señor les había dicho, y esos egipcios nunca se convirtieron como debió de haber sido. Sí se salvaron, pero así nada más como el que pasa de panzazo, porque en el camino dieron mucha lata. En el camino la Biblia le llama el vulgo. Esta palabra viene de lo vulgar. Lo vulgar. Entonces no somos fiscales de nadie, pero sí cada quien examínese, ¿verdad? La manera de cómo es, cómo reacciona, qué piensa, qué no piensa, cómo es su reacción de entendimiento o de enojo caliente o enojo frío. El enojo frío trabaja por debajo del agua, hace daño por debajo, tira la piedra y esconde la mano. Y bueno, para eso venimos aquí, hermanos, para irnos instruyendo. Si las gentes que acuden a un lugar como este por ayuda física y del alma también, una parte del alma está ahí, se aplican
se aplican, oyen con atención, no quieren que se les interrumpa y tienen razón. Les pido un favor, eh, principalmente el día viernes, perdón, jueves, yo estoy con el bien, jueves, terminando el servicio, platiquen allá afuera, o aquí en su caso, ¿no? Saludos y eso, abrazos, besos de Judas y demás. Pero ahí en el hall no platiquen porque interrumpen las personas que están ahí. Ellos aprecian mucho su liberación. Ellos aprecian su liberación física y del alma en el sentido de la libertad para bien vivir en esta tierra, ¿verdad? Ya los que van conociendo de Dios, pues doble victoria, ¿verdad? Porque no solamente serán sanos de su cuerpo y traerán bienestar a su familia, sino también tendrán la vida eterna, como dijo un día el presidente de El Salvador, Bukele, porque fue un grupo de pastores a decirle, oye, así se hablan ahí, oye, Bukele dice, pues mira, con tu aprehensión de delincuentes nos estás quitando el trabajo, porque no que ellos recibieran una paga, pero lo hacían de corazón para Dios. Estábamos tratando a algunos delincuentes, pues con clases, con temas, con terapias, y ahora los tienes en la cárcel. Y les dice al presidente Bukele, palabras más, palabras menos. Miren, si ellos ya recibieron a Cristo por medio de su ministerio, ya tienen vida eterna. Pero lo que hicieron aquí lo tienen que pagar. Pues si recibieron a Cristo, pues que se conserven en la fe, porque eso les asegura la vida eterna. Y en mucho, no en todo, pero en mucho estamos aquí para ser libres. Libres de pecados, de actitudes, de modos de ser incorrectos. Quizá no bebamos, quizá no fumemos, tal vez no probemos sustancias dañinas, pero tenemos un problema mayor. El problema está adentro y más adentro. Jesús dijo estas palabras: las obras que yo hago, las pueden ustedes hacer, pero mayores que estas obras que yo hago, ustedes harán. ¿A qué creen que se estaba refiriendo? Ahí está lo que les decía hace rato, ¿verdad? Envió su palabra, ¿y qué? Y curólos, y librólos de su ruina. ¿Cuándo? Cuando clamaron a Dios, porque se portaban como, válgase la expresión, se portaban como sus patas, hermanos. Válgase la expresión, y perdonando, ¿verdad? Así que ahí está la otra cita que les estaba diciendo. El que en mí cree, pero bueno, no es creer de tipo diablo, ¿no? Porque el diablo cree y tiembla ante la presencia de Dios, pero pues sigue siendo diablo, no se arrepiente. Pero el que cree verdaderamente, las obras que yo hago, dijo Jesús, Él las puede hacer. Pero fíjense cómo dice enseguida, pero mayores y mayores cosas que éstas hará. ¿Cuál es la obra mayor entonces? Oiga, pues resucitar muertos es tremendo, como él lo hizo, ¿verdad?
sanar a los sordos, hacer ver a los ciegos, hacer hablar a los mudos, sanar a los leprosos. Maravilloso. Pero, ¿cuál es la obra superior? Cuando una gente se libera por sus terapias, su dedicación, ellos tienen sus citas de 8 de la noche a 10. 8 de la noche a 10 de la noche. Y los ven tan interesados que pues toman su taxi y se van a su lugar de reunión. Entonces no tenemos ningún derecho a quejarnos porque nos va a pedir Dios cuentas. Si unos por razón de esta vida fueron capaces de pagar un precio, pues ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pero bueno, un día hicieron una decisión mala, vieron las consecuencias y después ya no podían salir sino con ayuda de otros, ¿verdad? Y para eso son estos centros. Pues esta reunión, hermanos, tiene como objetivo que seamos sanados, pero de algo más profundo. Podemos saber muchas ciencias, psicología, y no es malo, pero no basta, no basta. Dicen que dice el presidente de Estados Unidos a otro presidente de otro país, dice, bueno, pues ya hiciste lo que te pedí, pero no basta, no basta. Está bien lo que hiciste, pero no basta. Entonces, sí, hermanos, estamos aquí y si oímos y no actuamos, no basta. Necesitamos que lo que oigamos lo vayamos entendiendo y haciendo para que satisfagamos el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabado sea su nombre. Uno que otro de los que están aquí salieron de lugares como este, u otros parecidos a este. Y hay testimonios de impacto por parte de Dios. Impacto que pues solo Dios puede hacer. Y cuando Dios impacta, transforma. Por eso es importante no solo oír la palabra de Dios, sino dejarse tocar por Él. Mientras alguien no se deja tocar por Él, pues sí, sabrá teoría, pero no tendrá la experiencia. ¿Verdad? Muy bien, entonces ahí hay un texto que es el texto base de nuestra plática de hoy para decisiones importantes. Como dije al principio, decisiones que traen consecuencias. Cualquier decisión que hagamos, por sencilla que sea, trae consecuencias. ¿Sí? Cualquier decisión que hagamos, por sencilla que sea, trae consecuencias. De eso vamos a hablar en esta tarde. Este texto que quiero es donde dice Jesús, ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere o pierde su alma? ¿Ya está? Ahí está. Está en Mateo 16, 26. Leamos todos porque es el texto que encuadra el tema. ¿Sí? Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre
por su alma, o sea, ¿cuánto tendrá que pagar en dinero? Pues no hay precio. No hay precio que pueda salvar el alma, excepto el precio que Jesús pagó. Para poder entonces tener una experiencia así, de la cual salimos, ¿verdad? Porque creímos que pues todo estaba en esta tierra, en este mundo, con todo lo que ofrece, con todo lo que tiene, y nos queríamos comer el mundo, principalmente a los 15, a los 20 años, ¿no? Pues todo se nos facilitaba y veíamos la vida color de rosa y lingo, y dónde te pondré, pero pues ahora ya con las consecuencias, donde te aventaré, ¿verdad? Entonces ese texto es base para poder desarrollar un tema que espero que no sea muy largo, porque no sé que se me va a achicharrar de calor y luego ya se van a espantar, porque si son de cristal cualquier cosa les va a afectar, para mal, ¿sí? Para bien. ¿Está glorificando a Dios o está pidiendo una prueba? A ver, dígame. Pues muy sencillo, hermana, dejándose tocar. ¿Cómo? Pues la palabra la oímos, la ponemos por obra, permitimos que Dios nos toque. Así de sencillo, ¿verdad? Y luego hubo una escena cuando Jesús les hablaba a los discípulos les hablaba de el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y los discípulos apóstoles se espantaron. Tal vez pensaron, fíjense la interpretación, ¿eh? Ustedes van a salir en esta mañana con una interpretación, y si es la correcta, por el Espíritu Santo, qué bueno, les va a hacer bien. Si no, no quiero estar en su lugar. Porque pueden empezar a murmurar y ya se amolaron. Porque miren, cuando hablamos mal de una persona a sus espaldas, es imposible tener la misma comunión con esa persona. Quien sea, quien sea. Ahora, si habláramos mal de un grupo, una iglesia, por sencilla que sea, pues peor. No vamos a ser sociables, no vamos a ser condescendientes, no vamos a ser educados, no vamos a ser éticos y nos vamos a creer mucho. Eso es importante, que tengamos la interpretación correcta. Aquí, en el pasaje que les estoy mencionando, que está aquí en Juan 6:54, y es el marco de nuestra referencia, ¿no? Porque el tema es decisiones que traen consecuencias. ¿Otra vez? Decisiones que traen consecuencias. Hago una cosa mal, pues eso me rebota. Aunque me parezca inocente o por mi ignorancia, decido por mi ignorancia. Porque puedo ignorar los principios. Por ejemplo, miren, estoy tomando unas sustancias que pues las empecé a tomar sí, ya las conocía, vi testimonios de gente muy enferma y que se sanó, se curó. Y bajo ese antecedente, sin más, un antecedente general, pues compré una porción para un tratamiento, que quiero ser más joven. Y es broma, no lo ven aquí. Y ya a través del tiempo, días, vamos, he
pedido más información y bueno, es que esa sustancia va a las células. Ya saben que las enfermedades graves atacan primero las células, pero si las células están fortalecidas, pues será más difícil, ¿verdad? Y entonces voy tomando información. Por lo tanto, ya no puedo malinterpretar la sustancia. Inclusive puedo recomendarla, ¿verdad? Aunque es un poquito cara, pero vale la pena. Y ya informándome me dicen, bueno, ya con esta información que tiene y que está adquiriendo, puede ser distribuidor, ¿verdad? Es una invitación que me hicieron. Bueno, con esto les ilustro cómo las decisiones traen consecuencias, ¿verdad? Y aquí tenemos otro punto decisivo. El Señor está predicando, fíjense, esto se presta a mala interpretación, a una interpretación errónea, ¿verdad? Pues miren, más vale ignorar que opinar cuando no se sabe. Más vale ignorar. Digo, no a propósito, pero sí, pues no lo sé. No lo sé porque pues en la ignorancia uno puede decir no sé, ¿verdad? No sé. Y también uno puede decir sé que no sé. Sé que no sé. Por ejemplo, si ustedes y yo no hemos leído este libro, pues somos unos ignorantes. Diría yo 99.9%. Y las decisiones que hagamos sin primero este conocimiento nos va a traer consecuencias. Algunas muy, pero muy graves. Por ejemplo, la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Y vean cuánto descuido hay en relación a nuestros hijos. Hay una niña de la familia Cisneros, que es nieta de José Luis. Están yendo a Palomas porque les queda más cerca. Y ya sabe algunos salmos. Se oye bien chistosa su media lengua ya diciendo el Salmo 1, por ejemplo, Salmo 23, Salmo 51. Sí se chivea cuando le digo, ¿y la vas a decir al frente? No se anima, pero yo sé que sí lo va a hacer. Pero eso es instruir al niño, ¿en qué? Dice, y la palabra de Dios es fiel, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Pues sí, a algunos les va a costar golpes y experiencias amargas, pero nunca, nunca, nunca se van a olvidar totalmente de dónde provienen, ¿verdad? Hablaría de mis hijos. Hablaría de mis hijos. Pues hay de todo morocho. Tampoco son un dechado de virtudes, ¿no? Como todo ser humano tiene sus defectos. Pero ahí está Dios trabajando de manera misteriosa, porque no entendemos el trabajo del Señor de momento. ¿Están de acuerdo conmigo? No entendemos. Y viene mucho el por qué. Pero el para qué casi no lo usamos. Y un tiempo fuimos de cristal y en algunas áreas seguimos siendo de cristal. Áreas ya diferentes al principio, pero al principio fuimos de cristal. ¿Se acuerdan?
Yo tardé 5 años, hermanos, para poder abrirme un poquito a Dios, para que Él me tocara. Y tardé 5 años porque iba yo a las reuniones invitado por mis amigos, algunos amigos que conocí que sabían de esto. Y pues iba yo a criticar nada más. Y pues cuál espíritu, cuál gozo, cuál alabanza, cuál bendición. Pues no, no. ¿Por qué? Porque pues si no venimos a lo que venimos, hermanos, difícilmente sentiremos, ¿verdad? A Dios. Pero si venimos correctamente, por sencillo que sea la persona, va a sentir a Dios. Y se va a ubicar en el lugar correcto. Entonces el Señor, fíjense, les dice a sus discípulos en un momento íntimo, ¿no? Porque el Señor no tiene preferidos, tiene íntimos. También tiene escogidos, pero tiene íntimos. Los escogidos se convierten en íntimos amigos. Y a un íntimo, pues es como uno mismo, ¿no? Amén. Amén. El que come mi carne, leamos, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Saben que ellos no entendieron esto? Digo, ¿cómo? ¿El Señor Jesús caníbal? Pues ¿dónde estoy? Pues ¿qué hago aquí? Con un maestro diciendo eso. ¿No será que por eso habla de una santa cena? ¿Para que no lo comamos? Miren la interpretación. Por eso les pido, al oír la palabra, interprétenla para bien, aunque sea un regaño de Dios o una exhortación o un concepto que se vierta. No es casualidad, tampoco puede ser a propósito por parte del humano al humano. Pero si viene de Dios, entonces tomémoslo como de Dios a nosotros. Porque no podemos comportarnos como antes vivíamos, hermano. Que todo nos molestaba, todo nos fastidiaba, éramos bien exigentes, y no quiero decir con esto que no tengamos autoridad, ¿verdad? Porque hay autoridad humana y hay autoridad de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. La gente, para tener autoridad humana, pues habla con un montón de maldiciones, porque solamente así creen ellos que hablando así, los demás, ay no, me va a decir, ¿no? Pero esa autoridad no es de Dios. También hay sabiduría humana y hay sabiduría divina. Ajá. Hay esos dos tipos de sabiduría. Bien, vamos a la sabiduría, pero antes de eso vamos a leer el cuadro completo. Adelante, el que sigue. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pues sí, miren, está muy literal esto, ¿no? ¿No les parece? Como muy así físico, muy literal. Y ellos todavía, como eran muy carnalotes, eran carnales a pesar de las enseñanzas que oían de Jesús. Ajá. Miren la reacción. A ver, adelante. El que come mi carne y bebe mi sangre, fíjense qué secreto hay aquí. En mí permanece. No hay esa cosa de a lo mejor, quizá, tal vez, puede ser. No, porque cuando han hecho una decisión por Cristo y empiezan a comer, esto es doctrina,
De una vez se los digo, la interpretación es enseñanza. Carne y sangre son enseñanza. Bueno, la carne es enseñanza, es alimento, y la sangre es práctica. ¿Ya lo ven? Entonces, es enseñanza y es práctica. Eso les quiso decir el Señor. Y se los dijo a propósito para que preguntaran, para que indagaran, para que dejaran de ignorar, pero ellos lo interpretaron como canibalismo. Y cuando tenemos una falsa interpretación de lo que es el Evangelio, hermanos, ya nos amolamos, porque el Evangelio es palabra de Dios. No es el predicador si se toma la palabra de aquí. A veces cuando les doy una opinión, les digo, bueno, yo creo, yo opino, puede ser que, ¿verdad? Por ejemplo, si me preguntan, ¿qué fecha será el fin del mundo? Pues no les puedo decir porque ni la Biblia lo dice, pero yo creo que por las señales que hay, estamos próximos. Esa sería mi respuesta, ¿verdad? Muy bien, entonces dice, y muchos de sus discípulos, oigan esto, no los 12, pero sí afectó a los 12. Todos fueron afectados, pero los demás discípulos que ya tenía, que eran más de 12, por supuesto, y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, ¡ah, qué dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Es como cuando decimos, ¿para qué voy a salir regañado? Pero bueno, en algunos lugares donde tratan de recuperarse, ¿saben cómo les hablan? Oye, hijo de tu tal y cual madre, ¿eh? Y les dicen el rosario al revés. Y los ofenden, pero pues quizá no en todos los lugares, ¿verdad? Hay diferentes terapias que les dan. Conozco un lugar donde los tratan primero físicamente y los meten a un sauna. Y los van graduando conforme van aguantando en días, ¿no? En días. Un tiempecito lo meten a una temperatura, otro tiempecito a otra temperatura y así van. Con el fin de que se desintoxiquen físicamente. Claro, eso no es todo. Hay terapias, hay inclusive palabra de Dios, porque es donde va una de mis hijas. Y ha tenido unos impactos, pero tremendos, tremendos de Dios. Algunos han pedido Biblia y pues se les ha regalado la Biblia. Nueva, por supuesto. Tenemos un paquetito de Biblias que hemos comprado para esas ocasiones en que cuando alguien despierta, inmediatamente quiere leer la Biblia. Podemos medir nuestra conciencia, qué tanto estamos conscientes mediante el deseo de esto. ¿Me están oyendo? Porque el primero que es tocado, lo primero que pide es una Biblia. Porque está así como hambriento, sediento, con urgencia, y pide información. Pues ya tenemos la información, pero muchas veces a lo mejor no le hacemos caso. Entonces dijeron unos, qué dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? O sea, ¿quién la puede aguantar? Porque pues si algo ofende, lastima, corta, penetra, punza, saca la pus, ¿verdad?
Es la palabra de Dios. Por eso a muchos no les gusta oír esto. Y menos en los conceptos en que el Señor nos ha regalado por su misericordia. Estos conceptos de este mensaje son más profundos que cualquier otro mensaje del Evangelio. Casi en todas las iglesias predican bien, lo hacen bien, pero hasta cierto nivel. Pondríamos la estatura para mostrarles el nivel a donde la mayoría de las iglesias cristianas predican. Esa no la otra, la grande, esa es la mayoría de las iglesias predican nada más hasta aquí. Algunas aquí muy básico, no predican mucho el fuego, realmente no tienen una experiencia de bautizo con el Espíritu Santo, así que por eso están debajo del altar. Algunas más sobresalientes predican hasta aquí, que es el bautizo en agua. Si alguien dice que cree y no se bautiza, pues déjeme dudar de su fe, porque lo que sigue enseguida es quiero bautizarme. Por ahí un joven que viene los domingos en la tarde, creo que se llama Andrés, ¿verdad? Está muy atento, no parpadea. Tengo entendido que él iba a otra iglesia de la de las iglesias de Amistad Cristiana. Y bueno, son iglesias buenas en el sentido de que predican hasta donde saben, ¿sí? O hasta donde creen, mejor dicho, hasta donde creen. Hasta ahí predican. ¿Hasta dónde predican entonces? Pues hasta aquí nada más. Pero todo el mensaje es todo esto. El mensaje del Evangelio es todo esto. No es nada más esto. Les voy a citar nombres sin tratar de minimizar, ¿no? Gloria a Dios porque hay lugares. ¿Sí me doy a entender? Gloria a Dios porque hay lugares. Pero aquí están metodistas, bautistas, presbiterianos, nazarenos. Aquí están. ¿Mm? Los pentecosteses suben un poquito más. Y algunos pentecosteses se quedan por aquí antes de este mueble, ¿por qué? O de esta dimensión, ¿por qué? Porque no bautizan mencionando el nombre. No bautizan mencionando el nombre. Hay que mencionar el nombre. Porque todo debe ser en el nombre de Jesús. Ahora, esto no quiere decir que nosotros rechacemos la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no la encontramos en la Biblia, pero es una doctrina, es una enseñanza. Así como no encontramos en la porción sagrada, no encontramos la palabra Biblia. ¿Pero es Biblia? Sí, porque quiere decir conjunto de libros, que quiere decir también biblioteca. Entonces la mayoría de las iglesias, aunque sean pentecostés, pues aquí tienen que detenerse en esta área, que es donde está un mueble que fue puesto en el tabernáculo. El tabernáculo fue tipo y figura de Jesús. ¿Desde cuándo? Antes de que Cristo viniera a encarnarse. ¿Cómo fueron salvadas las gentes antiguas si Cristo no había venido?
Pues por medio de tipos, figuras, analogías, sombras, en fin. Así fueron salvados, creyendo en lo que representaba esto, porque desde el color, la madera, las medidas, la colocación. Estos muebles fueron colocados, estos muebles fueron colocados en forma de cruz. Imagínense desde cuándo. Por eso cuando llega Jesús y lo rechazan, pues fue el pecado en un sentido imperdonable. No sé hasta qué grado, porque no soy Dios, ¿verdad? Pero miren cuánto han batallado los judíos y siguen batallando. ¿Saben por qué? Porque rechazaron a Jesús. Porque no quisieron un rey sencillo, humilde, famoso según el mundo, portentoso según los magos y adivinos. Hasta la fecha ellos esperan un Superman, un Batman, un hombre araña, algo así. ¿Sí? Pero sí va a venir ahora, bueno, pronto, va a venir en gloria. Primero vino en humildad, pero Él va a venir en gloria. Y ahora sí, con todo el poder para guerrear y desbaratar todo aquello, porque Él no va a reinar sobre todo lo que nosotros hemos construido, edificios, tecnología y demás cosas. Él no va a reinar sobre eso. La tierra tiene que volver a ser el Edén que fue. Con gente más allá de lo terrestre actual. Tendremos supervisión, super oído, todo será super. Por la virtud de la resurrección de Jesús. Él es el nuevo hombre, el hombre perfecto. Alabado sea su nombre. Entonces, aquí están bautistas, metodistas, presbiterianos, nazarenos, bautistas y todo lo demás. Gloria a Dios por ellos, excepto testigos de Jehová y mormones y los demás ismos, ¿no? Como es el islamismo, como es el budismo y todos los demás ismos que tienen una teología no cristocéntrica y una enseñanza fuera de Cristo. Ellos esperan salvarse por sí. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo más actual, ¿cómo esperan los mormones salvarse? Bueno, citan a Jesús, tienen la Biblia, pero además tienen 3 libros que los consideran sagrados, al nivel de la Biblia. Uno se llama Doctrinas y Pactos, otro se llama La Perla de Gran Precio, y parece que el otro es Historia de la Iglesia, porque ellos sostienen que su grupo nació cuando la iglesia cristiana se corrompió totalmente. Y aunque hubo corrupción, también hubo corrección. Y Dios nunca ha dejado a su iglesia, porque aunque sean poquitos, se les llama remanente. Siempre ha existido el testimonio de Dios en ese remanente, por pequeño que sea. Así que es mentira que la iglesia cristiana de tanta corrupción dejó de existir en la tierra. Que sí hubo épocas bastante difíciles. Se cambió la doctrina original por los sacramentos, por las cosas, ¿no?
cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, el bautizo de los niños. Jesús se bautizó a los 33 años y ahí inició su ministerio. Muy bien, entonces ahí está, mire, no temáis manada ¿qué? Pequeña. No es de grandes masas el cristianismo, porque al Padre le ha placido daros el reino. Así que, pues para echar en ese camino, pues se necesita entrar a la puerta del camino, porque el camino tiene una puerta que es angosta, y ahí no voy a entrar con todo lo que yo quiero. Ahí tengo que entrar, pues mi alma y yo, ¿verdad? Porque nadie puede salvarme sino el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Él pudo haber dicho, y nadie llega si no es por mi Madre María. Mucho respeto. Inclusive la Biblia le da a la Virgen María un lugar de mucho honor. Pero ella no murió por nosotros. Al contrario, ella, en una oración que está registrada en la Biblia, que se llama La Magnífica, no sé si la han oído o la han leído. Yo me la aprendí de memoria siendo niño porque fue un requisito para hacer la primera comunión en la iglesia que mis padres tenían. Bueno, es decir, que a donde mis padres iban. Y pues que tienes que aprender de la Magnífica. Pues me la aprendí. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su criada. Y esa oración la hizo la Virgen María. Y en esa oración ella dice, y mi alma se glorifica en Dios, mi Salvador. Ella misma tuvo que reconocer que Jesús, al no ser engendrado por otro ser humano en ella, era divino. Y por eso ellos dicen, reza así. Pero bueno, eso no lo difunden, ¿verdad? Ahí está. Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Si ustedes ven el contexto, verán que el que hace la Biblia, el que hace la oración es María, la madre de la parte humana, de la formación del modelo que Dios mandó. O sea, Dios mandó, por decirlo así, la cápsula. ¿Sí me doy a entender? Porque es muy difícil poder entender esto. Mandó la cápsula. Entonces manda la cápsula y Dios mismo le alimenta. ¿Cómo fue posible que la sangre pecadora de un ser humano como María, porque María no fue concebida por el Espíritu Santo, a diferencia de Jesús, que sí? Ahora, les voy a decir mi concepto. Este es mi concepto. Para mí, por lo que sé de la Biblia, para mí, por esto Dios dio la virginidad a la mujer. En la virginidad hay un misterio. Para mí, por lo que sé, fue lo que guardó, transformó, convirtió, porque Jesús tuvo que haberse alimentado dentro del vientre. ¿Con qué alimenta la madre al niño? Con su sangre. Entonces, la sangre de Cristo es divina. Entonces, pudo haber pasado esto. Dios manda la cápsula ya con el alimento que él necesitaba.
hasta que nació. Porque de otra manera, él se hubiera convertido en pecador y hubiera sido incapaz de salvar a los pecadores. La Biblia dice, puro, limpio, sin mancha, apartado de los pecadores. Y así tenía que ser, porque ninguno de nosotros puede salvar a otro. Bueno, ni a una mosca, ni a una cucaracha. ¿Ven? Agradece mi alma al Señor. ¿Qué más dice? Y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. Entonces tuvo que tener a Cristo como su Salvador, porque Él es el único Salvador. Amén. Lo vamos a ver con claridad en Isaías 43:11. Vean ustedes con qué claridad nos dice ahí quién es Jesús. Habla el Padre ahí, habla el Padre, vamos, Dios Padre, por decirlo así, para que lo entendamos fácil, ¿no? Miren, yo, Jehová, ese es un nombre compuesto para mencionar a Dios, ¿eh? Jehová, y fuera de mí no hay quien. Ahora, yo les pregunto, ¿qué significa el nombre Jesús? Salvador. Eso significa el nombre Jesús. ¿Qué? Salvador. Luego, Él dice, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien. Jesús. Fuera de mí no hay quien. Yoshua. O Yeshua. ¿Lo ven con claridad? Entonces Dios se despojó a sí mismo y vino a tomar forma humana a través de Jesús. ¿Lo ven o no? Yo no entendía nada de esto, pero el Señor me salvó un día y me dio su presencia y entonces supe que había Dios, aunque no entendía mucho, pero nada pues. Pero me salvó. Yo supe que Él me salvó, que Él me perdonó y que estaba listo a partir de ese momento para que a la hora de la muerte yo estaba preparado y estoy preparado. Por eso si en mi último día quieren traerme música, tráiganme música cristiana. No para salvación de mi alma ya está salvada. Ni van a hacer servicios a que yo me salve. No, yo ya estoy salvado, sé a dónde voy. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo. Entonces sí, les vuelvo a repetir, cuando oigan la palabra de Dios como en esta mañana la están oyendo, tómenla para ustedes. No la malinterpreten y cojan cosas personales. Ah, sí, lo dijo por mí. Ah, sí, usted se cree. Óigame. Entonces ya no voy a poder predicar. Porque el que es de cristal se va a romper. Mejor transfórmense en un vaso de oro, en un vaso de plata. Para que aguante, ¿verdad? Muy bien. Volvemos a nuestra parte principal para entrar en el tema. Ya se les quitó el calor. Miren que el Señor nos libró de una silla en medio del infierno, en donde hay fuego que quema pero no consume. Es un fuego parecido al fuego físico, pero diferente.
porque ese fuego va a atormentar el alma de los que rechacen a Jesús. No estoy hablando de religión. Y les decía, ya no terminé el concepto. ¿Cómo esperan salvarse los mormones o los testigos de Jehová? O cualquier otro, inclusive la Iglesia Católica. ¿Cómo esperan? Por sus obras. Haz méritos y te salvarás, dicen ellos. Haz méritos y te salvas. Entonces, ¿para qué sirve Jesús? ¿A qué vino Jesús? A decirnos, sé bueno, pórtate bien. Abrazos y no balazos. Pues no, Él no vino a eso, Él vino a decir esto, aunque nos duela, ¿verdad? Este fue el primer texto que leímos. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si gana? Es simpático, es exitoso, es muy ducho para los negocios y gana y no pierde y aumenta y tiene. Qué bueno que alguien tenga, ¿verdad? Pero siempre y cuando que sea una bendición de Dios, ¿sí? Directa, sin trampas, sin nada de eso. Pues que Dios te lo ponga en la mesa, pues. Qué bueno que alguien tenga su casita, sus carritos, en fin, qué bueno. Pero hay que analizarse. Si granjeara todo el mundo y perdiera su alma, pregunta, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Si la pierde, si su alma se va al infierno. Déjenme les digo un misterio que es muy importante. ¿Podrás desdibujarme algo así como un hoyo horrible, una rueda con picos, como con espinas, y ahí poner muchos puntitos que van a representar a la humanidad que se vaya para allá porque quieran las personas, no porque Dios condene? Jesús dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Así que si alguien se condena porque quiere. ¿Y a dónde va a ir a dar? Podrás hacer así algo así como ovalado, una rueda ovalada y luego una profundidad, como un abismo, ¿sí? A ver, ahí apelo a tu ingenio. Ese fue el primer texto que vimos, ¿verdad? El segundo texto que estamos viendo está en San Juan 16:21. 16:26. Ese es el marco de referencia para hablar de las decisiones. Voy a mencionar 4 decisiones que traen consecuencia. Mientras hacen el hoyo ese que les dije. ¿Cómo? Ahí está. Juan 6:68. Cuando Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede permanecer en mí. Por eso las fluctuaciones, ¿no? ¿Seguiré o no seguiré? ¿Me convendrá o no me convendrá? No, pues ya eso es una decisión. Eso trae, en el caso de Dios, trae buenas consecuencias. Si lo rechazas, decía yo hace rato, ¿no? ¿Por qué están batallando los judíos, hermanos? Debemos de agradecer a Dios por ellos, porque de ellos, Dios depositó en ellos la Biblia. Y por ellos, conocemos esto. Debemos de bendecirlos, porque la palabra de Dios dice que el que maldiga al pueblo de Israel será maldito. Así que
Ya ve qué le pasó a Chávez, el de Venezuela. Dijo un día, maldigo desde lo más profundo de mí, y no quiero ni repetirlo, pero maldijo, dice, desde lo más profundo de mis entrañas. Vean, juicio así. Vamos. Ay, ni siquiera ahí te va, ¿no? Y dice Jesús aquí, el que come mi carne, ya les dije qué es eso, ¿no? ¿Qué es? Sustancia, doctrina, enseñanza, entendimiento de la palabra. Y bebe mi sangre, poner por obra, derramar tu sangre, usar tu energía, porque la vida está en la sangre. Si tuvieras sangre mala no estarías aquí, no podrías llegar. ¿Sí? Entonces, tienes sangre dentro de los límites que tenemos. Tenemos sangre que nos ayuda temporalmente, ¿verdad? Tiene vida eterna. Y yo le, miren esta promesa, y yo le resucitaré cuando venga la resurrección. Esa garantía tenemos. O sea, Cristo le llama a la muerte sueño o dormir. Dormir. Porque vamos a despertar. Amén. Alabado sea su nombre. Bien, y adelante, vamos a ver. Allí donde estábamos hace rato. Ahí era. Ahí está. Y muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, qué dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Adelante. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, porque no se lo dijeron de frente, murmuraban de esto. Yo creo también los discípulos básicos, que eran 12, ¿no? Pero tenía mucho más discípulos. Es decir, gente que lo seguía para enseñanza, ¿no? Y murmuraban de esto. Mire, si de Jesús murmuraron, pues ¿qué no van a murmurar de mí? Un pastor dijo un día en un evento grande, hermanos, gracias a Dios, porque Jesús está aquí con nosotros. Sale una viejita corriendo y dice, ¿y quién va a cuidar mi casa? Murmuraban de eso y díjoles, ¿esto los hace tropezar? ¿Esto los desanima? ¿Esto los tira? ¿Esto los desalienta? ¿Esto les produce incredulidad de que no van a poder? Eso quiere decir la palabra escándalo. Tropezón, caída, ofensa. Pues qué, si vierais, van a ver ustedes a mí, me van a ver que voy a subir donde estaba primero. Ustedes me van a ver. No se los dijo así, pero eso es lo que quiere decir. Adelante. El espíritu es el que da vida. La carne, o sea, la parte humana, nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Adelante. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hablaba de Judas. ¿No está ahí esa frase donde dice el Señor? Que el Señor les dice, ¿ustedes también quieren irse? Ahí mismo está. ¿En qué versículo? Ahí está. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esto es aplicable a nosotros, ¿eh?
Cualquier cosita nos hace volver atrás. Y buscar nuestra comodidad y buscar lo que queremos en el cristianismo y buscar lo que nos gusta y buscar lo que se nos antoja. La cosa es que queremos sentirnos bien, no aguantamos. Miren, nosotros, principalmente empezando desde mí, ¿saben de qué me echan la culpa? Que yo fui el primero para la causa por la que estamos luchando. Ustedes saben, no necesito darle detalles. ¿Por qué estamos en este bendito lugar? Porque es bendición. ¿Por qué estamos en este bendito lugar, hermanos? ¿Que no teníamos un lugar especial? Donde si queríamos hacer servicios toda la semana, capacitaciones y demás cosas, ¿no? Pero para nosotros es un bendito lugar. ¿Por qué estamos aquí? Por una causa. Bendita causa, porque luego cuando pasan los carros nos despertamos. Aquí no se duerme nadie. Y aquí Jesús se refiere ya a los 12. Por eso les digo que había más discípulos aparte. Díjole entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Pregunta. Y viene la respuesta, que es una decisión. Amén. Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, confirmó su decisión. ¿Sí o no? Bueno, de eso se trata el tema. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Decisiones que traen consecuencias. Y tenemos 4 decisiones en 4 tiempos. Ahí está. Supongamos que este es el lago de fuego. Esos picos son lenguas de fuego. Ahí está. Cada punto pues es multitud o millones de gentes que han nacido, siguen naciendo y seguirán naciendo. Pero que van a rechazar a Jesús. No religión, a Jesús. La religión no salva. La religión son formas externas. El que salva es Jesús. A quien sea, de cualquier religión, si lo clama, si lo invoca, Jesús lo salva. Pues mira, ni seríamos lucidos que nada más fuéramos los únicos y que dijeran, no, yo solamente tengo la verdad. Pues qué responsabilidad nos echaríamos. Eso es lo que dicen los mormones. Ellos son la iglesia renovada, porque la iglesia cristiana se corrompió. Y que entonces vino un ángel y se apareció al líder principal, el primero de ellos, y le señaló que sí, que la iglesia estaba corrompida y que le iba a mostrar una nueva forma, unos nuevos conceptos, y le dijo dónde estaban unas planchas de oro y fueron a buscarlas y las encontraron. Estaban escritas en egipcio antiguo, muy antiguo, de tal manera que ni Alí Baba con sus 40 ladrones podían interpretar eso. Por fin lo interpretaron y ahí ya nacieron los libros que tienen Perla de Gran Precio, Doctrinas y Pactos y un montón de cosas que lo estiman como literatura sagrada. Y la forma en que ellos pueden salvar a sus familiares ya muertos es bautizándose en el nombre del muerto, tomando como base 1 Corintios 15, donde dice,
Pablo está enseñando de la resurrección de los muertos y dice, bueno, si no hay resurrección de muertos, entonces, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? No que esté aprobando la doctrina o la forma, está dando una ilustración negativa para enseñar que si ellos se bautizan por un muerto, es para que cuando resucite no se pierda. Dice, entonces, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Pero no se puede hacer una doctrina de un solo texto, porque eso ya sería antibíblico, sería ya, ¿cuál es la palabra aquí? Sectarismo. Sería sectarismo. Las doctrinas bíblicas se forman a través de toda la Biblia, con un tema, con un principio, pero que va por toda la Biblia. El contexto es la misma Biblia, porque no podemos hacer la doctrina de un texto. Bien, entonces dice, ahí está, ahí está. Mire, está hablando de la resurrección de los muertos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? No está probando la doctrina, no la está aprobando, la está mencionando como ilustración negativa de su fe, ¿sí? Pero dando por hecho que los muertos resucitan o van a resucitar por el poder de Dios. ¿Sí me doy a entender? Usa lo negativo para llevarnos a lo positivo. Muy bien, entonces, ¿qué le contestan a Jesús? Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras. Ahora sí, ponme el lago de fuego sin que me queme. Quería decirles esto. Ahí está. Lago de fuego es el final antes de que venga, más bien, para la eternidad. ¿Sí? Entonces todos los que estén aquí ya no podrán salir. Ahora, dentro de este lugar llamado lago de fuego, va a estar el ser humano resucitado, pero con cuerpo, alma y espíritu, porque de eso estamos compuestos, de cuerpo, alma y espíritu. También va a ser puesto aquí en este lugar la muerte y el infierno. Cuando una persona no cristiana se muere y no aceptó a Cristo como su Salvador, no reconoció que era pecador y no aceptó a Cristo el Salvador, su alma inmediatamente se va al infierno, no se va con Dios. Es sorprendente que la gente diga, ya está en el cielo. Cuando fue un renego, lo que haya sido, no aceptó a Cristo, lo que haya sido, porque aunque seamos lo que somos, aceptamos a Cristo. Nosotros seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores justificados, a diferencia de lo que éramos antes, que éramos pecadores de lo más tremendo, sin justificación, pero ahora por Cristo estamos justificados. ¿Está claro? Entonces vean ustedes, aquí va a estar el cuerpo, pero también va a estar la muerte. La muerte que atormenta principalmente el cuerpo. Aquí va a estar el infierno. ¿Qué atormenta el infierno? El alma. Y el lago de fuego en sí, que va a atormentar la parte espiritual. O sea, será un tormento triple para los que no quieren ser cristianos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Diríamos, ¿será? Pues mira, que si no es, no pierdes nada después de que te mueras. Si no es, no pierdes nada. Pero como es, pues vas a perderlo todo. Y vas a reaccionar y vas a querer otra vez vivir la vida que viviste. Bueno, venir a vivir, a nacer y tener otra oportunidad. No va a haber más oportunidad, se acabó.
Porque el que rechaza a Jesús ya no tiene salvación. No tiene salvación. No hay una opción. No hay plan B, como luego dicen por ahí. No hay plan B. Se acabó la oportunidad. Porque en ningún otro hay salvación debajo del cielo más que en Jesús. Eso lo dice la Biblia. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Entonces, nuestras decisiones traen consecuencias, ¿sí o no? Nada más vamos a ver de las 4, una, la vamos a desglosar un poquito, ¿sí? Tengo 4 ejemplos para cada una de las decisiones, 4 ejemplos de vida, de gente que vivió y que sus decisiones, como las quiso hacer, ¿no? Y que la Biblia nos relata quiénes fueron, cómo fueron, nos dice de ellos el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién. Nos da muchos detalles de esa clase de vidas que hicieron decisiones en relación a su destino final. ¿De acuerdo? Porque todo lo que hacemos queda sembrado y la cosecha va a venir cuando seamos juzgados. Ahora, nadie se salva porque sea bueno, nos salvamos por Cristo. Pero los que no tengan a Cristo, pues imagínense, si Cristo es el pase de entrada, es el boleto de entrada, y si alguien no tiene este pase o este boleto, pues ¿a qué le va a tirar? Por eso también debemos de interesarnos por nuestros familiares, para que los familiares escuchen la palabra de Dios y nadie se pierda. Porque qué triste sería, por otro lado, que nosotros nos salvemos, que estemos viendo con ojos biónicos el lago de fuego y ahí atormentados a nuestros parientes. Qué dolor, ¿o no? Entonces, ustedes pueden llegar hoy a su casa y decir, qué formidable mensaje oímos, formidable por esto. No por quién, sino por esto. Qué hermosa palabra, hermosa por esto. Y que ustedes empiecen a platicar. ¿Qué no podrán? Y de esa manera evangelizan a su propia familia, a sus seres queridos, si realmente son queridos y los aman, pues no van a querer que vayan al lago de fuego. Bueno, ahí están las 4 decisiones. Miren, la decisión equivocada en el momento equivocado. Esa es una decisión. ¿Que trae consecuencias? Obvio que sí. Segundo, la decisión equivocada en el tiempo oportuno. Sí, el tiempo es oportuno, pero la decisión es equivocada, ¿verdad? Esto es sabio los que son sabios en su propia opinión. Aquí son los que es un desastre su vida. ¿Sí? Muy bien. La decisión correcta en el momento equivocado. Esa es otra decisión. Y lleva como señal resistencia y rebelión. Resistencia y rebelión. Y tengo un ejemplo bíblico para mostrarles que hay tal decisión. Tengo un ejemplo bíblico para cada decisión. Que no se los había dicho, porque pues si se los hubiera dicho, ¿qué les decía yo ahora? ¿No? Y está la decisión correcta
en el tiempo oportuno. Y el resultado es éxito. ¿Quieren ser exitosos? Sigan haciendo decisiones por Cristo. ¿Me doy a entender? No se paren, no se sienten espiritualmente hablando. No se detengan, no se acuesten, no empiecen a dormir, no empiecen a roncar, no empiecen a soñar. Tienen que vivir su realidad, saber quiénes son, cómo son, de dónde vienen, a dónde van, qué hacen aquí, qué van a hacer con su vida. Yo todavía estoy pensando qué voy a hacer con mi vida. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. El desastre, ¿verdad? En el desastre, vamos a ver. Un desastre. Vamos a ver un desastre. Afortunadamente rectificó, pero vamos a ver un desastre. Búscame la cita está en Reyes, donde era tiempo de guerra, porque pues era el tiempo en el que no llovía, no helaba, etcétera. Y los reyes se enfrascaban en la guerra en grandes llanuras, en espacios muy grandes. Se les llama valles. Por ejemplo, aquí, aunque hay cerritos y hay montañitas, pero prácticamente es un valle. El valle se le conoce como el Valle de México. ¿Sí? Más o menos está parejo. ¿Sí? Sí hay pequeñas montañitas, pero no es así una subidota de... Bueno, estamos a 2000 y tantos metros de altura sobre el nivel del mar, pero aquí hagan de cuenta es una meseta, ¿no? Pues se le llama el Valle de México. ¿Ya me encontraste la cita? Les voy a ilustrar el primer punto. Nada más hasta ahí nos vamos a quedar. Ya si les interesa, regresen en la tarde y si no, pues con su pan que se lo coman. Pero van a ver qué desastre, ¿eh? Vamos a leer el relato y van a ver qué desastre. Creo que ya se les quitó el calor, estaban un poquito inquietos. Están ahorita de una pieza. No, pues no veo a nadie adormilado, no, no. Están atentos, ¿eh? Vaya. Qué bueno. Ya encontraste dónde. Dice que era el tiempo de guerra y David no salió a la guerra, debió de haber salido a la guerra, a la batalla, porque siempre tenían enemigos. ¿Y saben qué? Los judíos siempre tienen enemigos. ¿Y saben por qué? Porque son portadores de la palabra de Dios. Tienen la bendición de Dios a pesar de... Eso ya le toca juzgar a Dios, ¿no? Eso ya no nos corresponde a nosotros. ¿Sí? ¿Está en Samuel o está en Reyes? Samuel, vamos a ver. ¿Qué pasó aquí en esta pequeña historia? Vamos a ver. Un desastre, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hubo una decisión. ¿Sí? Y obviamente hubo un ¿qué? Pues un resultado. ¿Sí? Entonces aquí en este punto se refiere a la decisión, ¿qué? Ahorita le digo. La decisión equivocada en el momento equivocado. Es fatal esto. Es fatal. A veces por ambiciones o por agradarnos a nosotros mismos hacemos decisiones tontas, locas y dañosas. Y nos salimos del esquema, ¿no? Díganme,
¿Sí hay disciplina en la iglesia cristiana o no? ¿Sí hay disciplina? ¿Sí hay reglamentos? Pues si no sería un desorden, cada quien jalaría para donde se le ocurra, ¿verdad? Pues entonces tiene que haber ciertas reglas. Ahora, que no las quieren hacer, pues ya, es asunto de cada quien, ¿no? Pero de que las hay, las hay. ¿Sí me doy a entender? ¿O qué nada más así es al aventón? ¿Hay como caiga? No, no. Hay reglamentos que tenemos que respetar y obedecer. Leamos. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, vean, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Araba, mas David se quedó en Jerusalén. Adelante. Y acaeció que levantándose David de su cama, ya se levantó tarde, hermano. Oh, pues estaba ya bien conchudote, ¿verdad? Ya triunfador, ya exitoso. El éxito a veces es más peligroso que el fracaso. El tener nos ocupa más. El más tener nos ocupa más. Nos preocupa más. No me lo robarán. A lo mejor llego a mi terreno y ya hay un hoyote ahí porque ya se llevaron el terreno. ¿A qué horas? ¿Se levantó de su cama? A la hora de la tarde. Pues ¿qué estaría viendo Netflix o... A veces nos atrae eso, ¿verdad? Nos atrae. Ah, va a estar re bueno, ahora hay programa, que esto y que el otro. Y ahí ya no contamos las horas, ¿eh? Estamos así. ¿Y qué va a pasar? ¿Y lo engañará? ¿Y lo matarán? ¿O su mascota lo salvará? Y dice que a la hora de la tarde se paseaba por el terreno mientras los otros estaban en guerra. Sí, porque siempre tenía enemigos. Envidia, pues. Siempre lo envidiaban, ¿no? Por la prosperidad que Dios les daba. Ajá. Y a veces pasa así entre nosotros que no falta quien envidie. Y la envidia mata y destruye. Ya no le importa, no, ya no respeta. Entonces dice, y pasábase por el terrado de la casa real, o sea, el palacio. Cuando vio desde el terrado una mujer que estaba lavando, se estaba lavando. No, no, no que estaba lavando. No, no, era una mujer de categoría, pues. Posiblemente era muy hermosa. Sí, bueno, varones no vamos a echar a andar la imaginación, ¿eh? Pero ha de haber sido muy hermosa. A ver, espérame tantito. Una mujer que se estaba lavando, la cual, sí, ahí dice, era muy hermosa. Ahora sí, cámbiame. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría, Eteo. Fíjense, ella era esposa de un extranjero. Lo que se conoce en historia judía, Uría había sido el escudero de Goliat. Fíjense nada más qué dimensión. O sea, era un guerrero. Yo creo que de los pocos guerreros que no tenían miedo. Porque hoy para que vayan a la guerra los muchachos, ¿saben qué? Los drogan.
para que no tengan miedo. Eso es un hecho, ¿eh? No estoy inventando. Les permiten usar drogas. Entonces pues van bien valientes, ¿han visto? Se meten con sus aviones, empiezan a bombardear y fuego por donde quiera, en fin. Pero esto era un valiente orgánico. Era su mujer, legalmente era su mujer. Y en esas leyes legales, hermanos, había mucha restricción o, ¿cómo podemos llamarle? Eran muy exactos, ¿no? Muy estrictos. Y entonces dice que le dijeron quién era, ¿verdad? Tenía marido, tenía esposo, legalmente tenía su esposo. Quiero imaginar un hombre alto, porque pues Goliat no iba a tener un enano. Pues no, tampoco era gigante, pero ha de haber sido un hombre muy fuerte, muy apuesto, ¿verdad? Diría la mujer de hoy, muy guapo, muy sexy. ¿Y qué es la primera escena que ve ahí? Dicen hoy que la que no enseña no vende. Y en lugar de vestirse, no exageradamente, pero honestamente, trata de exhibirse. Y más si le dicen algún día, eres guapa, eres bonita. ¿Verdad? Adelante. Y envió David mensajeros y tomóla. ¿Saben por qué? Porque la orden de un rey tenía que respetar. Dios se los advirtió. Si ustedes quieren rey y yo se los pongo, quiero decirles, ese rey va a mandar traer a sus hijas para él. Pero se aferraron y dijeron, queremos rey, queremos rey. Queremos ser como los demás, como las otras naciones que tienen rey. Nosotros no tenemos rey, los demás tienen. Y es que Dios quería que el pueblo de Israel se gobernara a través de sacerdotes y de profetas, no de reyes. Y Dios les dijo, van a hacer esto los reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso se implantó por muchísimos años. Por eso a David se le conoce como el rey también, porque fue parte de. Bueno, él no tuvo la culpa de esa decisión. Pero entonces envió David mensajeros y tomóla, y así que hubo entrado a él, o sea, hizo lo que hizo, ¿no? Esta palabra entrar, pues ya saben a qué se refiere. Ajá. Y entró a él durmió con ella. Y luego miren lo que hace. Fíjese, usa lo espiritual. Porque las purificaciones eran rituales que se hacían a Dios, ante Dios. Se purificó luego, purificóse luego, es ella, de su inmundicia. Y se volvió a su casa. Seguramente se bañó y demás cosas, pero además tenía que hacer un ritual. Ajá. Ahora, ella en un sentido obedeció al rey, en un sentido, porque el rey era sobre todo. Pero espiritualmente hablando, se cometió ahí una falta muy grave.
pues sí, adulterio y asesinato, porque por esa noche ella quedó embarazada. Ahora, David, con un nivel de conocimiento de Dios hasta acá, con bendiciones de Dios que se derramaban, con mano de Dios protegiéndolo en muchos aspectos de su vida, hasta que llegó al trono. Él no se eligió a sí mismo, obviamente, no se autonombró, pero llegó a la cúspide y era muy valiente en la guerra también. ¿Por qué no estaba él en la guerra? Porque llegó el momento en que dijo, pues ya la tengo hecha. Es como si a nosotros nos pasara esto. No, pues ya soy cristiano, ya he ido mucho al templo. Ya, yo creo que ya está bien. Soy mejor que esos hipócritas que están ahí. Y vean, y concibió la mujer y enviólo a hacer saber a David diciendo, yo estoy embarazada. Vean las consecuencias. Y todo como comenzó. Una decisión. Y qué desastre. Qué desastre. Según relatos judíos, no la Biblia, relata la Biblia, los relatos judíos que Betsabé era nieta de su abuelo. Achitopel era uno de los que siempre estaban con David. Era un amigo muy cercano, consejero inclusive. Y algunos de los relatores judíos piensan que este hombre le puso a la mujer ahí, porque él lo envidió todo el tiempo. ¿Se acuerdan cuando el hijo de David se rebeló contra su propio padre, Absalón? Ahí estaba Achitopel con él. Entonces como que se la puso en la mesa. Pues que cae. Pero ¿saben qué? ¿Qué siguió a esto? Vamos adelante. Ese es otro caso. El caso que le estaba diciendo de Absalón, ¿no? Pero adelante en el mismo relato. Sí, Rebe. Consiguió la mujer, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uría Eteo, o sea, el esposo de ella. Estaba en la guerra. No era judío, pero él se había hecho judío. Él se convirtió al judaísmo por lo que vio que Dios hizo con David y con el gigante. Entonces se convirtió al judaísmo. En forma personal, hermano, yo creo que este hombre va a estar arriba de David en la eternidad. Porque miren lo que sigue. Y como Uría vino a él, preguntóle David por la salud de Joab, y ya nada más cuento, ¿no? Y por la salud de su pueblo, y parecía muy preocupado. Y así mismo de la guerra, a ver, cuéntame, esto y lo otro, cómo les va, y acá y allá. Adelante. Después dijo David a Uría, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Uría de la casa del rey, vino tras de él comida real. Pero lo mejor, ¿verdad? Mas Uría durmió a la puerta de la casa. Oiga, hermanos, principalmente varones, ¿qué hubiéramos hecho en ese caso? Hay una frase popular que dice, pues ¿a quién le dan pan que llore? Varones, ¿qué hubiéramos hecho? Qué tentación tan grande, ¿no? Además la mujer era hermosa.
¿Cuánto tiempo estaría en la guerra ya Uría, su esposo? Pues ya como que decía, merezco, ya me toca o merezco, ¿verdad? Pero ¿dónde lo encontró David al otro día? En la puerta del palacio. Oye, hermano, qué hombre tan ético, tan moral, tan bien convertido. Nos da clases a nosotros. Espérense tantito. E hicieron saber esto a David diciendo, Uría no ha descendido a su casa, o sea, no llegó a su casa. Y dijo David a Uría, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Por qué no llegaste con tu mujer? Que era ¿verdad? Lo lógico y además, pues, ajá, adelante. Y Uría respondió a David, bien, mire su respuesta. El arca Israel y Judá están debajo de tiendas y mi señor Joab, fíjense qué respeto para su jefe, ¿no? Y los siervos de mi señor sobre la haz del campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haría tal cosa. Oigan, qué cosa tan sorprendente. Y miren cuánto apreciamos el cristianismo, hermanos. Por ejemplo, en la casa. ¿Cuánto valoramos el cristianismo? Vamos a decir que David para nosotros aquí en este caso es Jesús. Claro que no nos va a mandar a hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, es un tipo. Y David dijo a Uría, estate aquí, era una orden, aún hoy, y mañana ya te vas. Y quedóse Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente, o sea, ya eran 3 días. ¿Sí? Y David lo convidó, hízole comer y beber delante de sí, hasta embriagarlo. Miren cuánta maldad. ¿Saben? Por eso necesitamos curarnos. ¿Se dan cuenta? El nivel que ya David tenía. Y la presencia del pecado estaba ahí. ¿O no? Lo embriagó. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Oiga, que no, ya borracho, perdón por la expresión, ya embriagado, ¿se le podía hacer más fácil? No pudo haber cometido un acto así. Y miren, ni así lo hizo. Esto es una tremenda lección para que aunque nos embriaguemos de enojo, de frustración, de desaliento, de falta de ganas, nosotros hagamos lo que corresponde. Por amor a Dios. Venida la mañana escribió David a Joab una carta a la cual le envió por mano de Uría. Pues ya lo tuvo que mandar, ¿verdad? ¿Y qué más? Y escribió la carta diciendo, pon a Uría delante de la fuerza de la batalla y desampárale para que sea herido y muera. Vean la naturaleza humana. Tú, 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 tú y yo. Eso somos. Capaz de lo peor. Capaz de lo peor.
Miren, la palabra de Dios hace dos cosas. Empezamos a oír la palabra y ¿saben qué hace la palabra? Nos restringe. Por ejemplo, ahorita estoy restringiendo el líquido. Aunque voltee la botella, no se sale. Pero es porque yo lo estoy restringiendo, tapando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿qué es lo primero que hace la palabra? Nos restringe. Pero el que nos restringe a Dios no quiere decir que nosotros lo hacemos o no lo hacemos por amor. Lo hacemos porque, en cierto modo, decimos sí, y esto y aquello y más aquello, güey. Y estamos restringidos. Pero ¿qué tal si en un momento dado el Señor destapa y nos dice, bueno, ahí lo dejo bajo tu responsabilidad? Cuando tengas sed, sáciate, pero sin perjudicar a nadie. Y si ves a alguien que necesita, pues dale. ¿Por qué? Porque ya no está restringido. ¿Me doy a entender? Entonces dijo, pónganle al frente de la batalla para que muera. Y lo mataron. Qué pecado tan grande. ¿Y somos capaces? ¿Seremos capaces? Bueno, en otras formas, ¿verdad? Claro. En otras formas. Va bien, me la va a pagar. Va a ver quién soy. Esto no se queda así. Y empezamos a trabajar por abajo. Y ahora le voy a restringir en esto y le voy a restringir en aquello y le voy a quitar esto y le voy a quitar aquello para que aprenda. Y ya. Porque yo tengo el poder. Porque aquí yo mando. Cualquier situación que tengamos, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Y de otra forma, asesinamos a inocentes. De otra forma. Por eso nació el Salmo 51, donde dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Y dice, borra mis rebeliones, lávame más y más, y límpiame de mi pecado. Líbrame de homicidios, oh Dios. ¿Por qué creen que lo dice así? Por el hombre que mató matar, con todo propósito de que no se diera cuenta del embarazo de su mujer. Lo mandaba a su casa para que, pues fue el marido, ¿no? Fue el marido, no yo. Vean cómo la malicia sale y afecta. Y si queremos ser una iglesia unida, hermanos, necesitamos desde lo más sencillo hasta el sufrimiento y dolor, llevarlo con gozo, con alabanza, y que Dios nos libre, porque con la boca matamos. ¿Con la boca qué? Mira, si hablas mal de alguien, no le vas a dar la cara. Si lo ves por ahí, lo vas a evadir. ¿Sabes por qué? Porque ya lo mataste con la lengua. ¿Sí me doy a entender? No lo practiquen. Mejor no vamos a hablar mal de nadie, vamos a hablar bien de Dios. ¿Sí me doy a entender? Pero habla mal de alguien y ya después no lo puedes ni ver. Ahora, imagínate, si hablas mal de un grupo, que es la iglesia, dime tú si vas a tener comunión o te va a dar gozo venir a la casa o a la reunión de Dios. Pues no vas a tener gozo.
No vas a tener alabanza, no vas a tener nada, solamente vas a tener formas y ritos, y eso se llama religión. Y el cristianismo no es religión, el cristianismo es relación con Dios. ¿Hay diferencia? Claro. Claro que hay mucha diferencia. ¿Sí entendimos entonces el valor de una decisión? Y así tengo un personaje para cada decisión. Si les interesa, vengan en la tarde. Si no, pues allá ustedes. Y no esté la novela para que siga, continuaremos mañana, no. Es parte del tema, nada más que es muy largo. Y pues también tienen que salir a comer y demás cosas. Pero regresamos a las 5 de la tarde para los que quieran. Amén. ¿Quieren ponerse de pie? Damos gracias. Padre, te damos gracias por la bendición tan grande que nos das de poder escuchar y analizar esto. Porque si no nos sentamos a oír como debe de ser, seremos ignorantes voluntarios. Y si somos ignorantes, cuando menos que lo reconozcamos. Pero que no seamos ignorantes voluntarios, rechazándote a ti y a tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu gente, y que tu nombre por ello sea glorificado. Gracias te damos porque nos has juntado, nos has reunido y estamos en la causa por la cual hemos tenido que aprender a acomodarnos unos a otros, pero para bien. Gracias por este lugar, gracias por las personas que han abierto su corazón para ello, porque eso tú lo ves, eso no lo ignoras, eso tú lo pagas a su tiempo, porque eres el mejor patrón, eres el mejor líder, eres el mejor maestro. Gracias. Bendice al que has de bendecir, y ayuda al que has de ayudar, y levanta al que has de levantar, porque todos necesitamos de todos, porque somos un cuerpo, queremos ser una familia, en donde todos estemos como hermanos, y tú como padre, y tú como madre también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, ponga en ti paz. La manera de esperarme, la obsesión por perdonarme, que a pesar de mi bajeza y mi dolor, me dejas siempre en deuda con tu amor.